tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Futuro Posible. Y seguimos en el último tramo de la campaña con las ideas de los candidatos para combatir la pobreza. Y hoy está invitado Pablo Ferreira, que es candidato a legislador por Alternativa Popular. Pero quería compartir con ustedes un artículo que salió hace muy poco en algún medio, que decía las consecuencias que tiene la pobreza tanto en lo psicológico como en lo económico de una persona. Y decía, aquel que está viviendo en la escasez mucho tiempo, escasez de alimento, de dinero, escasez de recursos, obviamente sus habilidades cognitivas son también escasas. Y por otro lado, también aquel que vive en la pobreza y durante mucho tiempo, también le es más difícil tener ganas de ir a estudiar, tener ganas de ir a buscar un trabajo. Por eso, bueno, hay que tener en cuenta esto, yo digo a los candidatos, a los gobernantes luego, porque ¿dónde se deberá invertir el dinero de un país, ¿no?, si queremos desarrollarnos como nación? Bueno, de esto y mucho más ya vamos a hablar con Pablo Ferreira. Quédese ahí. De azares, tu amor perfuma mi vida, como la sal de los mares. Pero la puta, ¿qué es eso? ¿Y qué querés con lo que pagaste, loco? Se jode el lector. Poner dos manguitos más, contratar el servicio premium. ¿Ahora qué hago? Llegaré un viaje, que nunca falla eso. Muchachos, ¿para dónde van? Claudia, me pedís un remix. ¡Un remix! Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Pablo Ferreira. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Es un placer. Bueno, en los últimos momentos de la campaña, que me imagino tenés que estar por todos lados. Se pone muy intenso, uno tiene que estar en 2 o 3 actividades diarias y tiene su complejidad, pero se disfruta. También a esta altura se empieza a disfrutar. Me imagino, si sos un animal político, ¿no? Porque desde muy chico, ¿no? Leía tu informe, desde muy chico estás metido en la política. La verdad que milité, empecé a armar un centro de estudiantes muy chico, ya en el secundario había participado en algunas marchas contra la ley de educación superior menemista y después cuando armé el centro de estudiantes ya me definí más políticamente con un perfil de izquierda, ¿no? De estar apoyando causas populares, sectores populares, de estar avanzando en una construcción. Y soy, en ese sentido, sí, me gusta pensar en las posibilidades que hay de desarrollar una herramienta política como es un partido, una herramienta política como es la misma candidatura, digo, me parece que expresa eso en algún Bueno, punto. por eso mi pregunta era ¿por qué la política, no? Porque, bueno, seguramente lo has mamado desde muy chico en tu familia, ¿no? Porque siendo tan joven ¿sabes te qué? metiste. Mi familia no es una familia muy politizada, pero justamente sucedió al contrario, que mi entorno, el lugar donde yo estudiaba en una escuela artística y había algún tipo de militancia política de los partidos de izquierda, me empezaron a influir. Y uno ve que la política es una herramienta en algún punto, es una herramienta para cambiar la realidad, es una herramienta para producir un cambio social fuerte. Y eso es lo que uno destaca de la política como herramienta. Digo, uno ve también una demonización de la política, ve críticas a los políticos. Bueno, hay que entender que esta herramienta bien utilizada empuja a la sociedad a una sociedad mejor. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Porque a veces parecería que no, cuando yo hablo de los temas de la pobreza. Y teniendo acá en la Argentina, bueno, las cifras dicen más o menos 11 millones de pobres, es un montón. Pero quiero saber, bueno, si bien vos desde muy joven te metiste en la política, ¿cómo te influyó también la muerte de tu hermano Mariano Ferreira? Y es complejo porque uno siente eso, primero que en mi vida personal es un antes y después, es un quiebre profundo. Y a la vez es una muerte muy politizada, porque es una muerte de un militante político, en un periodo de la Argentina donde se reivindica
la militancia juvenil, a la militancia política. Y sucede esta muerte que tiene muchos elementos complejos. Hay sectores, digamos, implicados del sindicalismo. Es una muerte muy compleja que revela un entramado también de precarización laboral. Muchas cosas que afectan, aparte de los jóvenes de la Argentina, pero también aparte de los sectores populares y más pobres de la Argentina. Entonces, es decir, que con la muerte de tu hermano ahí te dieron más ganas de participar en política. Sí, porque yo venía de una experiencia, había dejado de militar en el 2004 en el Partido Obrero, y ya venía con un acercamiento o por lo menos una celebración de algunas cosas, de algunas cuestiones que tienen que ver con la política y con el acercamiento al kirchnerismo. Digo, tenía una relación más distante, pero de celebrar algunas cosas que fueron sucediendo en estos 10 años. Y cuando sucede lo de Mariano, primero también me pone en crisis una cantidad de ideas que yo tenía, pero también me reafirma más en la posibilidad de transformar el caso en un caso paradigmático que tanto judicialmente fue muy bueno, tanto por el lado de la cuestión de la precarización laboral revela que hay una necesidad de avanzar en el trabajo digno y de erradicar el trabajo precario, y después revela la situación mafiosa de los sectores sindicales, que ya no son más sindicatos o que representan a trabajadores, sino que también son sindicatos empresarios, ¿no? que de alguna manera funcionan como empresarios a la vez que defienden o dicen defender intereses laborales. Sí, la corrupción. Exactamente. La corrupción en los dirigentes. Y son dirigentes que tienen una trayectoria que, por ejemplo, el caso de Pedraza, un dirigente que arranca en el peronismo más combativo y termina casi entregándose en los 90, después del menemismo. En el menemismo termina entregando los ferrocarriles por la licitación, a cambio de la licitación de 11.000 kilómetros de vía, que es un montón de, muchos kilómetros, pero acá aparte es un montón de dinero. Y él se transforma ya en un socio de los empresarios, cambia, deja de estar del lado de los trabajadores, incluso no es que no está del lado de los trabajadores, sino que sigue representando eso, sigue siendo eso, y eso es lo más perverso, claro, de ese tipo de sindicalismo empresario. A ver, Pablo, bueno, me decís que empezaste desde muy joven y me imagino que te acordás de las asambleas barriales, o seguramente militaste en ellas. Participé en 2001 en las asambleas, sobre todo la de Avellaneda, que yo soy de Avellaneda. Sí. Y mi pregunta es, recordábamos todos el que se vayan todos, ¿no? Ese grito tan fuerte, donde bueno, había mucha desilusión con la clase dirigente, y no era para menos, pero también era con un grito con mucha ilusión, ¿no? Porque parecía que la sociedad argentina de una vez por todas iba a cambiar. Mi pregunta es, con ese que se vayan todos, ¿qué mejoró y qué empeoró? Yo creo que hubo un que se vayan todos y fue así que hay una cierta renovación política. No es total, pero digo, hay algunos vestigios. Algunos nuevos. Algunos nuevos. Y me parece que se vayan todos trajo algo muy interesante, que es a los sectores juveniles el regreso a la política, o sectores o movimientos sociales, o sujetos nuevos. Hay muchos sindicatos novedosos que salieron de esa época, el sindicato del subte. Hay mucho movimiento, bueno, el movimiento piquetero, digo, hay como algunas cosas que son representativas de esa época, que vinieron con ese quiebre, con esa crisis política que fue el 2001, y que algunas permanecieron, otras se sintetizaron. Digo, hay que saber que para mí el kirchnerismo ha sintetizado alguna de esas cosas. A la vez, el kirchnerismo tiene un discurso de ruptura en algún aspecto, porque incorpora a los movimientos sociales, a los jóvenes, pero también es de orden, ordena un poco el panorama después del 2001. Y hay una síntesis de esas cosas. Yo creo que hubo un que se vayan todos, algunos se fueron, la mayoría no, no se fue. Decime de verdad, ¿no? Si vos te ponés, si volvemos a más de 10 años, a ese grito tan importante, si no pensabas realmente que las cosas iban a cambiar 180 grados. Yo, como militante político que era en ese momento más de la izquierda más clásica, ¿no? del Partido Obrero, tenía la ilusión de que se vayan todos, o sea, no solo que se vayan todos, sino que sea la posibilidad de que conquisten el poder, digamos, los sectores de la izquierda. Ustedes. No, ahora yo tengo una mirada mucho más alejada de eso. Lógico. Me parece que hay unas instituciones que tienen que funcionar, y que el sistema democrático en algún punto, luego de 30 años, uno ve que es el mejor sistema que pueden tener los argentinos en este momento, con sus grandes falencias, pero no hay otro sistema político en este aspecto que pueda ser más igualador que la democracia.
Y bueno, nos llevarán años, pero en algún momento todo cambiará, ¿no? Es así. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, como te dije hace un momento, la pobreza es importante en la Argentina y, bueno, lo sabemos a través de cifras o no hay más que verlo también. Uno si recorre sale un poquito más, ¿no?, de la esquina de su casa. No tendríamos que hacer, vos un militante tan joven, ¿no?, y con mucha fuerza, ¿por qué no hacen un que se vayan todos? Pero en ese sentido, ¿no?, de todos los que no están preocupados y trabajan a favor de desterrar este mal. Yo creo que se puede. ¿Pero por qué no se hace? ¿Por qué no es un tema tan importante? ¿Tenemos que esperar que de vuelta tengamos esa crisis 2001-2002? Creo que para mí es un tema central entender que hay herramientas que si el Estado las maneja de manera aceitada, son las herramientas que pueden sacar de la exclusión a un montón de personas, que pueden generar posibilidades de inclusión. Digo, ver solo las cifras, ¿no? O ver solamente la cuestión de la precarización laboral, eso ya sería algo que podría ayudar a que sectores populares no tengan que tener un trabajo precario, por ende una vida precaria, un sistema de salud precario. Hay herramientas, yo que me postulo para legislador de la Ciudad de Buenos Aires, veo en la Ciudad de Buenos Aires ese problema, veo que si hay alguien que desde adentro tiene que hacer esto, es el Estado mismo. El Estado tiene que ser el más presente y el que iguale las diferencias que hay entre las personas que más tienen y las que menos tienen. Actualmente no se ve eso, se ve cómo el sistema de exclusión funciona desde la cuestión de las viviendas precarias, hasta el trabajo precario, hasta el escaso acceso a la salud que tiene. Las zonas que más tienen problemas de salud o las necesidades básicas insatisfechas más altas son las zonas que menos tienen acceso a hospitales. Hay que un solo hospital por comuna. Lo mismo en la educación. Lo mismo en educación. Sí. Hay zonas, digamos, la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires es una zona roja. Sí. Roja, digo, de emergencia que tiene. Sí. Habitacional, de salud y de educación. Es como los tres pilares más fuertes. Y eso veo que logrando que estas herramientas se perfeccionen, logrando llevar al Estado donde no llega, bueno, se podría, más allá de la política, del que se vayan todos, etcétera, se podría llegar a igualar a los sectores que menos tienen con los sectores que más tienen. Digo, empezar a igualar esa brecha tan profunda que hay. Sí, por supuesto que la política es necesaria y es la que hace las grandes transformaciones. Pero yo también hablo de esa sociedad que se moviliza, ¿no?, cuando hay un tema tan preocupante. La sociedad se moviliza a veces también, ¿eh? Digo, yo veo solidaridad, me parece que ante las grandes crisis que se han visto de inundaciones en los últimos meses, digo, se ve una sociedad movilizada, se ve, digo, es solidario también el argentino, me parece que hay solidaridad. No, bueno, por supuesto que sí, y te voy a contar algo, no sé si sabés que hay un estudio que dice que 2 de cada 10 jóvenes participan en un tema social y en cambio 2 de cada 100 adultos están en la política. Es decir, los jóvenes participan porque, bueno, sienten que allí pueden lograr mucho en lo social, pero ven como, no sé, algo corrupto la política, entonces no se meten en ella. Es que han sido defraudados muchos años, digo, me parece que uno entiende la política también a partir de ver algunos fracasos de espacios electorales o espacios políticos que han generado justamente en elecciones. Han generado grandes fracasos, han generado grandes momentos de desilusión de los argentinos. Digo, me parece que hay situaciones. Ahora, yo digo, más allá de las diferencias que pueda tener y las cosas que pueda plantear de una manera más crítica, veo en los últimos años una participación juvenil que es interesante. Más allá de lo partidario y sin segmentarlos, veo que los jóvenes se incluyen a un proyecto de país, que buscan integrarse a ese proyecto de país. Y es muy buena la cifra que decís. Si son 2 de cada 10, bueno, ojalá un día sean 5 de 10, me parece. No, por supuesto que sí. Cuando suceden catástrofes, bueno, estamos todos ahí presentes, que como yo digo, la situación en la Argentina sería mucho peor si no está toda esta gente que es muy solidaria. Cuando acá hablamos también de los problemas, ¿no?, que existen en nuestro país, bueno, hacemos muchas veces referencia al tema de los niní. Que son los que ni estudian ni trabajan. Y se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 1 millón, por supuesto más en todo el país. ¿Cómo hacer, ¿no?, para que estos niní estén estudiando y trabajando? Porque también se sabe que la escuela, desgraciadamente la escuela secundaria, o las falencias de la escuela secundaria, hacen que el 50% de los jóvenes no terminan secundaria. También
Yo parezco reiterativo, pero creo que hay herramientas de inclusión que tiene que generarlas el propio Estado. Yo creo que una de las herramientas que ha sido interesante que analizarla, digo, más allá de las diferencias que uno pueda tener, es la asignación universal por hijo. Eso genera que haya un piso de jóvenes que tengan que escolarizarse sí o sí para recibir la asignación. Y los secundarios es mucho más complejo. Lo ideal sería una herramienta que haga que una ley, digamos, de educación, por lo menos para la Ciudad de Buenos Aires, digo, que es el distrito que a mí me interesa representar, que permita que los jóvenes ingresen, permanezcan y egresen. Digo. Tiene que ser una ley que sea participativa, toda la sociedad, digamos, la comunidad educativa tiene que participar, desde los estudiantes, que yo creo que tienen que tener una participación en el diseño de estas cosas, hasta los sectores que tienen que ver con los sindicatos docentes, con los docentes mismos y con los padres. Entonces es una problemática que no se puede, me parece que hay que verla de manera global y que solamente... Sí, que no es fácil, no es fácil, pero necesita trabajar. Nada de lo que estamos hablando acá es fácil. Lógico. Como desafío, pero me parece que estar representando sectores juveniles hace que estemos trabajando con jóvenes, donde su principal materia es la creatividad, la imaginación y las ganas de transformar las cosas, digo. Y eso es el punto donde a mí me da la pauta que en Capital Federal se puede llegar a armar a partir de esta lista un gran frente de organizaciones que le hagan frente a estas cuestiones que vos muy bien traes acá a la mesa. Ojalá que sí. Pablo, contanos, vos estás sos candidato a legislador por Alternativa Popular. Es decir, ¿es una colectora del kirchnerismo? Si puedes explicar. Es una boleta que lleva Phil Musicabandier y que en la parte de legisladores me lleva a mí como primer candidato. Hay una boleta también que lleva a Tayana como primer candidato. Son dos boletas que comparten al senador y al diputado, pero que legisladores llevan, una me lleva a mí, la otra lleva a Tayana. ¿Y nos puedes explicar por qué es esto? Sí, en realidad es porque, la verdad yo no hubiera aceptado otra cosa, primero porque tengo algunos planteos más críticos con algunas cuestiones que representa el gobierno nacional. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, en la Capital Federal hay problemáticas de vivienda que no han sido tratadas en estos años y eso a mí me resulta una gran deuda y prefiero tenerla como deuda y no como una herencia pesada de la que no me voy a poder desligar en esta campaña. Entonces yo quiero tener cierta autonomía. Estamos armando la lista también con sectores que no son del kirchnerismo. Muchos candidatos no son kirchneristas y muchos candidatos provienen de experiencias que reivindicamos, saludamos estos 10 años. Hay muchas medidas estructurales que apoyamos, pero también hay muchas medidas, como te decía, las viviendas es una de ellas, donde vemos que no se avanzó lo suficiente y no dudamos en tener un carácter más crítico. Y ahí es donde preferimos tener una autonomía para plantear una agenda propia. ¿Y te sentías más cómodo entonces con el kirchnerismo que con otro partido político? La verdad que sí. Me parece que en este presente posible, parafraseando el programa, hay estas opciones, digo, no hay mucho más. Es estar con sectores de kirchnerismo o estar con sectores que muchas veces terminan siendo antikirchnerismo nada más y no tienen una estrategia política clara, o incluso sectores que terminan de alguna manera aportando un modelo de país diferente con el que yo no estoy del todo de acuerdo. Digo, en este presente posible, estas son las opciones y creo que es lo interesante. Ahora, la lista tiene la posibilidad de configurar a futuro un frente de organizaciones que exceda también el propio marco que propone el kirchnerismo. La verdad que no me sentiría, sería muy soberbio decir que podemos hacer eso ahora, pero lo que siento es que es una lista que se plantea también mirar el 2015 y pensar, bueno, podemos ser una alternativa en la Ciudad de Buenos Aires que le disputa al macrismo realmente el gobierno de la ciudad. Bueno, ahí estamos trabajando para eso. Bueno, y a ver, ¿cuál es lo positivo, o contame todo lo positivo que ves en el gobierno de Mauricio Macri? Mirá, veo muchas cosas que no sé si lo llamaría positivo. La verdad que tengo muchas críticas con el gobierno de Macri. Ahora, veo cosas que han solucionado, en cierta medida, algunas cuestiones de los sectores trabajadores, como son medidas de transporte, como Metrobús. Ahora, si me preguntás, yo hubiera preferido el subte que... también. Sí, yo hubiera preferido que más que el Metrobús, más de ese dinero hubiera sido destinado al subte y mejorar el subte todavía. Poder ampliar más las redes del subte. Y que Bueno, pero ellos dicen que están en camino, ¿no? De hacerlo. Sí, pero también me acuerdo Macri haber dicho que
iba a ser unos 10 kilómetros por año que se terminaron transformando en 450 metros más o menos. Bueno, pero no es solamente Macri el que promete, ¿no? No, bueno, por eso con las promesas hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, pero... y entonces, ¿qué no te gusta del gobierno de Macri? Hablaste de la vivienda. Pero creo que ese es un gran problema del gobierno de Macri. Sí. Creo que la falta de acceso a la educación, de alguna manera se empieza a desfinanciar la educación pública, creo que eso es una consecuencia también del macrismo. En la salud no veo grandes avances, es más, veo retrocesos importantes. Y después también en cultura, digo, hay cosas que parecen interesantes a priori, pero yo preferiría una cultura que haga participar al barrio y no tanto una cultura que parezca que buscamos interpelar a los turistas nada más. Entonces, bueno, veo una cantidad de cosas negativas, pero la verdad que me prefiero definirlas con propuestas. Digamos, yo te digo de vivienda y prefiero proponerte un plan integral de vivienda que avance en la urbanización de las villas y que aparte, digo, contempla a los sectores medios que no pueden alquilar o que les cuesta alquilar o que, no, digamos, que se pueda regular el mercado de alquiler. Yo te digo transporte, digo, bueno, no me gusta esto, pero también te digo, bueno, hay que robustecer el subte, hay que terminar las líneas que están votadas por la legislatura, que son 3 líneas más por lo menos que se tienen que terminar. Digo, prefiero hablar con propuestas en algunos de los casos y ya ahí se ve que mi oposición, o por lo menos mi crítica más profunda al macrismo, pero... ¿Y las villas? ¿Qué decís del narcotráfico en las villas de la Ciudad de Buenos Aires? Una política de seguridad no tiene tampoco... Bueno, ahí lo que dice Macri es que no tiene la Policía Federal, sino que la Metropolitana no puede hacer mucho. Claro, pero ya hace varios años que la Metropolitana no puede hacer nada y entonces es momento de que el macrismo se siente, si quiere hacer una ciudad más segura, a diseñar política de seguridad. Que se busque una posibilidad de que la Policía Metropolitana, cuando se la vio intervenir acá, fue en cuestiones muy agresivas. En el Borda, por ejemplo, donde ya hay pacientes segregados por la misma institución mental, también se los reprime, digamos, y ahí hubo pacientes realmente que fueron afectados con balas de goma. Entonces uno no termina de ver cuál es el planteo que tiene de seguridad el macrismo. Parece que no tiene ningún planteo y eso es lo que más asusta. Entonces, si viene con una propuesta seria, bueno, yo estoy dispuesto a discutirlo, por supuesto. Nosotros tenemos propuestas, primero, como base, para hablar de seguridad tenemos que hablar también de derechos humanos. Yo no me bajo de ese lugar porque parte de mi última militancia es consecuente con esto. Yo digo, hay que pensar claramente en una política de seguridad democrática que incluya primero el respeto a la vida y a los derechos humanos, digo, y después empezar a pensar cómo atacamos la problemática de la inseguridad, que no es solamente problema de las políticas de seguridad, sino que también tiene que ver con la inclusión. Por supuesto que no hay sí. otra. Bueno, tenemos un minuto, nos queda. Te voy a preguntar, bueno, imagino joven, tenés muchos sueños, pero a ver, tu sueño mayor en política, ¿qué querés transformar en esta sociedad argentina? Mirá, la verdad, soy muy optimista. Yo creo que la sociedad está dando algunas demostraciones de haber tomado nota de ese que se vayan todos, que decís vos, que me parece que ha sido un momento de catarsis política muy fuerte, pero creo que es hora también de empezar a robustecer alternativas electorales y alternativas políticas que puedan empezar a crear las bases posibles para una ciudad de Buenos Aires diferente. Vamos a empezar por la ciudad de Buenos Aires, creo que es el lugar donde yo me siento más cómodo para representar. Y en el caso de que nos vaya bien la Ciudad de Buenos Aires, empezar en un país diferente, proyectar un país diferente. Y comienza el camino en la política para vos, me imagino. Sí, ¿no? Pero con estas cosas. Yo soy padre, tengo un hijito de 1 año y valoro mucho también mi tiempo personal. Hoy lo hablaba con una compañera, valoro mucho mi vida personal y hago un equilibrio entre las dos cosas. Me parece que si no haces política y seguís en contacto con los sectores que querés representar, que son los sectores que más sufren y que menos tienen, perdiste el norte. Claro, bueno, me parece muy bien. Bueno, que tengas mucha suerte, ¿no? Quedan días para la elección, gracias, así que Dolores. Bueno, y te veremos. Y bueno, ya que estás en la legislatura, te pido por favor entonces que trabajes por todos estos temas preocupantes. Gracias. Gracias. Y a ustedes los encuentro el martes que viene. Bueno, muchísimas gracias.